Ya. La clase pasada ya presentamos, a la anterior a la clase pasada, presentábamos la actividad que tenían que desarrollar, que básicamente que ustedes puedan elaborar y realizar el inicio de actividades. Obviamente que antes de hacer el desarrollo del inicio de actividades, espera un segundito, voy a aceptar a la Cote. Para desarrollar el inicio de actividades tenemos que conocer las diferentes formas de constitución de una empresa, que eso vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Que ahí hablamos de las dos categorías básicas, que de ahí se desprenden todas las subcategorías, por así decirlo, de la constitución de una empresa, que es, ¿no es cierto?, bajo un contexto de una persona natural o empresario individual, y bajo el contexto, ¿no es cierto?, de una persona jurídica, ¿ya? Dentro de, y recordando, ¿no es cierto?, los contenidos de la clase pasada, así a grandes rasgos, teníamos, ¿no es cierto?, que dentro de una persona natural se podía constituir de dos formas. Una, ¿no es cierto?, como una empresa individual, es decir, con una empresa que se constituye con su propio RUT, la cual, ¿no es cierto?, asume toda la responsabilidad con todo su patrimonio, y también patrimonio de la empresa y patrimonio de personal, es decir, un patrimonio único, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, bajo ese contexto de persona natural, teníamos también un tipo de empresa como sociedad, pero de empresa individual, que es la EIRL, que se constituye, a diferencia de la empresa individual, como una sociedad, pero bajo un único dueño, es decir, bajo un contexto de persona natural, ¿ya? Pero tiene otra estructura, es decir, que el capital o el patrimonio, tanto de la persona en este caso como de la empresa, es distinto, ¿ya? Es decir, esta persona solamente responde con el capital de la empresa, no con su propio patrimonio, a diferencia de una empresa natural. Y la otra figura, la otra categoría, son las personas jurídicas, que ahí tenemos las personas, la sociedad de personas y la sociedad de capital. Sociedad de personas, sociedad de responsabilidad limitada y comandita simple. Y la sociedad, ¿no es cierto?, de persona de capital, está la sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. Que esa era, ¿no es cierto?, la figura de cada una. Persona natural, ¿no es cierto?, bajo una sociedad de responsabilidad limitada, podían ser varios socios, ¿no es cierto?, cada uno aportaba distinto capital, pero era dinero, y cada uno de los socios responde por el capital que aportó. Si hay una constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y son 3 socios, uno aportó 50, el otro 100 y el otro 200, cada uno aporta por ese monto que aportó, ¿ya? En la comandita simple, ¿no es cierto?, habían dos tipos de socios, uno que era el socio comanditario, aquel que prestaba, ¿no es cierto?, y aportaba el capital, y el otro son los socios gestores, que proporcionan, ¿no es cierto?, la administración de la empresa. Cada uno responde de manera subsidiaria en responsabilidad de la empresa. Y después, ¿no es cierto?, tenemos la sociedad anónima abierta y cerrada. La diferencia es, ¿no es cierto?, que obviamente ambas sociedades anónimas, su capital no es dinero, sino que son acciones. La diferencia es que la sociedad anónima abierta transa todas sus acciones en la bolsa de comercio, ya, es decir, es oferta pública. Cualquier persona que tenga, ¿no es cierto?, la solvencia económica de comprar una acción en una de esas empresas lo puede hacer, por eso es que es una oferta pública. Está compuesta por más de 500 accionistas y también está, ¿no es cierto?, conformada por un directorio. A diferencia de la sociedad anónima cerrada, ¿no es cierto?, que esta no está, ¿no es cierto?, en oferta pública, es decir, que no se transan sus acciones en la bolsa de comercio, y está compuesta y constituida por menos de 500 socios. Y también está conformada por un directorio, ¿ya? Tanto las EIRL, sociedad de personas y sociedad anónima, se constituyen con escritura pública, es decir, pasan un proceso antes del inicio de actividades. No así la empresa, ¿no es cierto?, del empresario individual, que solamente se hace directamente el trámite de inicio de actividades porque es con su propio RUT.
Y eso fue lo que vimos en la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy día le va a servir para estos dos puntos que yo tengo en amarillo y que está dentro de la actividad, ¿no es cierto? Que es determinar cuáles son los trámites y también pasos para la creación de una empresa en ambas categorías. Y también les va a servir ya esto para que ustedes puedan contestar la otra pregunta, que es que ustedes, ¿no es cierto?, puedan asesorar a esta persona, a este familiar, en determinar el tipo de constitución jurídica que más le conviene para su emprendimiento. Entonces, yo elaboré una presentación, no sé si se ve. Sí. Perfecto. Entonces, aquí hoy día vamos a ver los pasos, trámites y permisos, o sea, decir, todo lo que es relevante para la creación de una empresa posterior, ¿no es cierto?, a esta elección de estas dos categorías, que es importante porque los pasos y los trámites son distintos para estas dos figuras. Eso lo tienen que tener claro y eso es lo que van a aprender hoy día. Primero, vamos a hacer todo el procedimiento para la creación de una empresa. Para ello, el primer paso importante para poder, ¿no es cierto?, determinar cuáles son los pasos para crear una empresa es primero elegir el tipo de empresa. Es decir, si va a ser bajo un contexto de persona natural, es decir, o empresa natural o EIRL, o si va a ser bajo una figura de persona jurídica, es decir, sociedades que pueden ser, ¿no es cierto?, personas o capital, que es importante poder determinarlo. ¿Por qué? Porque los procedimientos para la creación de una empresa son distintos tanto para una persona natural como para una persona jurídica. Obviamente dentro de esta persona jurídica se considera la IRL porque, ¿no es cierto?, se constituye como tal, como una sociedad, pero es un único dueño. El paso 2 es constituir la empresa, es decir, ya tenemos, ¿no es cierto?, la empresa constituida y la elegimos, por ejemplo, considerando que es una sociedad, es decir, una persona jurídica. Una vez que elegimos el tipo de sociedad, que puede ser, por ejemplo, EIRL, lo consideramos como sociedad, aunque sea con un único dueño, es un contexto de sociedad. También podemos elegir dentro de sociedad la sociedad de personas, como sociedad de responsabilidad limitada o comandita simple. Y también tenemos la sociedad de capital, sociedad anónima o sociedad anónima abierta y cerrada, que es lo importante elegir. Por ejemplo, si elegimos una EIRL, ¿ya?, tenemos que tener los siguientes pasos. Porque acuérdense que las empresas, ¿no es cierto?, como EIRL y las otras sociedades se constituyen jurídicamente, ¿ya? O se constituyen bajo escritura pública. Entonces, el primer paso, voy a agrandarlo un poquito, es, ¿no es cierto?, hacer la escritura pública, es decir, escritura, ¿no es cierto?, de constitución de la sociedad. Ese es el primer paso. Después, el segundo paso es la legalización y extracto de esa escritura. Posterior a ese segundo paso, viene el tercero, inmediatamente, ¿ya?, que es la publicación de ese extracto de esa escritura, de ese resumen de escritura en el diario oficial. Seguido por el paso número 4 de inscribir, ¿no es cierto?, la escritura o este extracto de escritura en el registro del conservador de bienes raíces. Y por último, el inicio de actividades. ¿Ya? Después yo les voy a indicar dónde se hacen cada uno de estos pasos, pero eso es lo que tienen que tener claro. Si se van a constituir como, o tienen ya claro que va a ser una sociedad, independientemente que sea IRL, ¿no es cierto?, o sociedad de personas o capital, estos son los 5 pasos que deben hacer. Es decir, tienen que hacer 4 pasos antes del inicio de actividades, ¿ya? Y todo esto es copulativo, es seguido, no es que tengan tiempo. Todo se hace en un periodo de 60 días. Eso es lo que tiene, ¿no es cierto?, la empresa una vez que hizo la escritura. Tiene 60 días para hacer todo esto, ¿ya? Cuénteme.
Sí, sí. Es que exactamente. Todo se hace vía online y que eso que después lo voy a avisar, entregar. Pero esto para los que tengan conocimiento original y legal de estos pasos. Porque actualmente, como Natalia dice, hay otros procedimientos. De hecho, toda la parte como legal, por así decirlo, todo se acotó por el efecto pandemia. Y además, para poder constituir una empresa, también está la empresa en un día, que es una página donde uno ingresa y hace todo este procedimiento y te hacen todo el trámite, solo en un día, ¿ya? Entonces es más fácil y es más expedito, pero sí cumple con todos estos pasos, ¿ya? No es que se salta alguno, de forma interna igual los cumple. Entonces, esos son los elementos esenciales cuando una persona decide conformar una empresa bajo una categoría de persona jurídica, ¿ya? Son estos elementos que tiene que cumplir para poder constituir la empresa y posterior a hacer el inicio de actividades. ¿Por qué obviamente la empresa, muchas personas deciden hacer una persona natural, por así decirlo, con su propio root? Porque ¿cómo se llama? Agotan todos estos pasos, saltan directamente al inicio de actividades, entonces no hay un extracto, no hay una escritura, el costo es menor, etcétera. Y si se va a conformar, ¿no es cierto?, o constituir, o decide constituir una empresa individual, es decir, una empresa, ¿no es cierto?, bajo un contexto de propio root, ¿ya? Obviamente, y como yo lo explicaba anteriormente, el único paso que es el inicio de actividades, ¿ya? No hay constitución de escritura pública, nada, porque se constituye con el propio root de la persona, ¿ya? Entonces pasa directamente a hacer un inicio de actividades, ya sea a través de la página web del inicio del servicio puesto interno o de forma directa en el servicio puesto interno, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Sigo. Y aquí yo les tengo un pequeño imagen que resume o viene, ¿no es cierto?, a poder complementar lo que ya se mencionó. Primero, ¿no es cierto?, tenemos dos figuras, persona jurídica y persona natural. Están todos estos pasos, elección del tipo de empresa, que es súper importante para ambas categorías. O sea, tengo que elegir bien cuál va a ser la elección más conveniente para el emprendimiento o para la empresa o negocio que quiero crear. Una vez que lo elijo, ¿no es cierto?, veo cuáles son los pasos. Por ejemplo, si yo decido hacer una constitución de empresa bajo un contexto de persona natural, me salto todos estos pasos. Me salto la redacción de la escritura, la legalización, la inscripción y la publicación. Y voy directamente al inicio de actividades. Después viene la solicitud de todos los permisos. Eso va a ser, ¿no es cierto?, muy dependiente del tipo de rubro o actividad que la empresa o el negocio va a hacer, ¿ya? Hay un sinfín de permisos, pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, sea, ¿no es cierto?, acotado a lo que la empresa o el negocio se va a dedicar, ¿ya? Obviamente el permiso que más compete a todos es la patente comercial, ¿ya? Y de ahí vienen todos los otros permisos. Y posterior a ello, ¿no es cierto?, se hace el timbraje de documentos, ¿no es cierto?, la solicitud de la patente comercial y el funcionamiento. Es decir, si se fijan, bajo un contexto de persona natural es más resumido y más acotado el procedimiento. A diferencia, si se decide hacer una persona jurídica, se tiene que hacer la redacción, la escritura de bajo un notario o abogado de esa constitución de sociedad, legalizar esta escritura, ¿no es cierto?, y publicación, ¿no es cierto?, en el diario oficial y la inscripción paralelo en el conservador de bienes raíces. Una vez hecho eso, paso, ¿no es cierto?, al inicio de actividades, solicitud de rol, porque en este caso, como es una sociedad distinta a la persona, al dueño,
se le entrega un rol único, ¿ya? Tiene otro root para funcionar bajo un contexto de sociedad, ¿ya? Solicitud, ¿no es cierto?, de la patente municipal, otros permisos, insisto, también asociados al tipo de actividad que va a realizar el negocio. Obtención de la patente se pide una vez que se hizo el inicio de actividades, porque la municipalidad donde se encuentra el negocio, ¿no es cierto?, o la empresa, le va a exigir el inicio de actividades, uno de los documentos que pide, y el timbraje de documentos y el funcionamiento de la empresa. ¿Ya? Eso es, ¿no es cierto?, resume todo lo que ya señalamos anteriormente bajo un contexto, ¿no es cierto?, de tipo o elección de empresa que se realice. Los trámites. Estos trámites que mencionamos. El trámite de la escritura pública y obviamente legalización y todo lo que se tenga que relacionar con ello, se hace en una notaría o con un abogado, pero por lo general se utiliza en la notaría, ¿ya? Y el costo básicamente están entre una UTM y de ahí hacia arriba. Hay algunos que parten, ¿no es cierto?, independientemente, y lo que se fija el notario en el capital, ya en el capital que se constituyó con los socios o los socios que aportaron, y ahí hace el cobro, ¿ya? Obviamente esta escritura no tiene plazo legal porque ahí tienen que ponerse de acuerdo los socios cuándo ir o no a la notaría a regularizar la escritura, ¿ya? Una vez que sí deciden ir y hacer la escritura, legalizarla ante notario, de ahí parten los plazos, que son 60 días, ¿ya? Que es la inscripción, ¿no es cierto?, de esta escritura, ya en el conservador de bienes raíces y la publicación de este extracto de escritura en el diario oficial, ¿ya? Todo eso paralelo tienen un plazo de 60 días, ¿ya? Una se hace en el conservador, que es la inscripción y la publicación, o sea, la inscripción de ese extracto en el conservador de bienes raíces, respectivo a la comuna donde se encuentra la empresa, y el diario oficial, ya que el diario oficial se encuentra por lo general en la zona céntrica de la ciudad respectiva. Los cobros más o menos fluctúan, ¿no es cierto? También va a ser supeditado al tipo capital, pero van entre los 50 y 70 mil pesos cuando hay la inscripción, ¿no es cierto?, en el conservador del extracto. Y también están, ¿no es cierto?, a una UTM y más en la publicación en el diario oficial. La UTM actualmente está como casi 50 mil pesos, 40 y algo. Ya, entonces eso varía y fluctúa. Si se fijan y van sumando, obviamente hacer o conformar una empresa bajo un contexto de persona jurídica es un poco más costoso. Por eso que obviamente la empresa o las personas tratan de no realizar esto, pero a la larga es más conveniente porque te sientes más seguro y protegido en caso de que te pase cualquier cosa en la empresa si tú no respondes con tu patrimonio. Y otros trámites y permisos posterior al inicio de actividades que ustedes deben manejar y conocer, obviamente, que es en el servicio puesto interno, hacer el inicio de actividades y pago de impuestos si es que hay anteriores. Por eso es que el servicio puesto interno se fija mucho, ¿no es cierto?, si tú tienes deudas antes de hacer inicio de actividades. También en la municipalidad el tramitar, ¿no es cierto?, el tema de la patente una vez hecho el inicio de actividades, ¿ya? Si esta empresa se va a dedicar a manipulación de alimentos, todo lo que sea, ¿no es cierto?, de higiene y esas cosas, tiene que pedir también un permiso en el servicio de salud, que está supeditado a la manipulación de alimentos y permiso de comercialización de estos alimentos. En la Tesorería General de la República es la que se encarga, ¿no es cierto?, de recaudar los impuestos, cobranza, impuestos en mora. Por eso es que es importante, si es que nosotros también como personas naturales también tenemos alguna deuda de mora, ¿no es cierto?, de impuestos fiscales. Ahí también tenemos que la Tesorería nos hace cargo de eso una vez hecho el inicio de actividades
o antes. Y en el Servicio Nacional de Aduanas también, si es que, ¿no es cierto?, la empresa se va a dedicar a importaciones o exportaciones de productos, ¿ya? Consultas, dudas de estos pasos, trámites, diferencias entre uno u otro. Sí. Sí, procedimientos son los pasos que se deben seguir y a la vez son trámites. A eso se fija. Porque es un trámite, porque si yo decido hacer una sociedad de persona o capital o una IRL, a la vez van a hacer procedimientos que debo hacer, pasos a seguir, que a la vez me van a llevar a hacer trámites, porque tengo que ir al notario, tengo que ir al conservador y tengo que ir al diario oficial. Entonces son pasos y a la vez trámites. Por eso es que yo puse pasos y ahí aclaré también trámites porque son relevantes. Y también permisos, porque paralelo a eso, una vez que la persona hizo inicio de actividades, vienen todos los otros permisos. La diferencia es sencilla, que estos trámites, ¿no es cierto?, o pasos más largos son distintos entre una figura de una persona natural, ¿no es cierto?, o si decide hacer una constitución de empresa con una figura de empresa individual, a serla, ¿no es cierto?, bajo un contexto de sociedad, independiente sea bajo una IRL, una sociedad de personas o una sociedad de capital. Los pasos y trámites son distintos. ¿Dudas, chiquillas? Pregunten, aprovechen. Entonces aquí es súper importante porque esta persona, este familiar, ¿no es cierto?, cercano a ustedes, le está solicitando que la asesoren, ¿no es cierto?, en poder realizar y formalizar su emprendimiento para cumplir todas las etapas y temas legales y tributarios respectivos, ¿ya? Entonces, esta persona, ¿no es cierto?, lo que conoce básicamente es que una empresa se puede constituir bajo un contexto de persona natural y jurídica. Lo que desconoce son los pasos y la diferencia, por ejemplo, en los trámites, en los pasos, etcétera, que hay entre una u otra, antes o previo al inicio de actividades. Entonces, eso ustedes ya lo conocen. Ahora, esta persona dice y necesita saber cuál es el tipo de constitución jurídica más conveniente para su emprendimiento, para poder realizar el inicio de actividades, porque tiene que tener claro cuál va a ser la figura. Bajo ese contexto que vimos recién, ¿cuál es la que ustedes consideran la figura de constitución jurídica más conveniente para el emprendimiento de esta persona, que es un familiar? Insisto, no son 2 ni 3, es un familiar. Ya, pero de esos dos, ¿cuál es el más conveniente para esta persona? Muy bien, ¿no es cierto? O sea, obviamente usted, aquí la decisión la tiene la persona, pero lo que ustedes deben siempre asesorar es eso y mostrarle las ventajas y desventajas de cada una, ¿ya? Y la que toma la decisión final siempre va a ser el cliente, en este caso su familiar. Así que eso es lo que ustedes tienen que fundamentar en esta ocasión, bajo ese contexto y criterio, y profundizar y argumentar por qué. Entonces ahí ustedes ya vimos, ¿no es cierto?, que los pasos y además, ¿no es cierto?, que independiente del costo que tenga asociado, porque tiene que hacer una escritura pública y hacer un sinfín de procedimientos antes de inicio de actividades, o sea, la ventaja que tiene es que su patrimonio no se va a ver afectado frente a eventual posibles situaciones que se encuentre o supedite, ¿no es cierto?, la empresa. Entonces, la próxima clase vamos a ver el inicio de actividades,
básicamente, cuáles son los documentos que también se necesitan para hacer un inicio de actividades y todo lo que conlleva el inicio de actividades para que después ustedes puedan ir avanzando y terminando la actividad. No sé si queda claro los 3 puntos anteriores. La creación de la empresa, los trámites, los pasos. Básicamente ustedes ahora pueden hacer estos 3 puntos. Ya tienen el material, los contenidos que vimos la clase pasada y los que vimos hoy día y se explicaron para poder desarrollar esos 3 puntos que están ahí en la actividad. Próxima clase terminamos con los 2 puntos que faltan, que es el inicio de actividades y la documentación, ¿no es cierto?, social, inicio de actividades. ¿Todas me enviaron un mensaje al chat? Que no se me vaya a desconectar nadie, por favor. No, pues. Todo va a ser online, virtual. Espero mi saludo para el viernes, ¿ah? Sí, parece que lo voy a seguir esperando. Oh, qué feo. El viernes, el mejor día del año. Lo voy a celebrar haciendo clases más encima. Ya, chiquillas, yo les voy a compartir el video que grabé ahora de esta clase, se lo voy a compartir en la plataforma. Ahí va a estar todo, documento, también la PPT que hice acá, también se las voy a compartir, así que para que tengan todo lo que ustedes pueden desarrollar. Y las que tienen problemas con ingresar a la plataforma, también los voy a compartir a los correos, así que ahí no hay problema. Lo importante es que puedan avanzar con